Buenos días. Entonces, en clase pasada, ¿qué estábamos viendo? ¿Quién recuerda por lo menos palabra clave? Sobre presión de Pascal. Eso, excelente. Vimos presión y principio Pascal. Esto lo que está ahorita sobre ilustración en sus pantallas. ¿Qué es? ¿A dónde se aplica? Para los gatos hidráulicos. Perfecto. Gatos o prensas hidráulicas usamos y este en realidad está expresando el principio de Pascal y la fórmula, ¿sí? La fuerza con que empujamos un émbolo estaría igual a la fuerza con que se empuja el otro émbolo. Esto quiere decir que van a ser proporcionales. Si nosotros la empujamos, por ejemplo, émbolo que está en 4 veces mayor, acordamos que émbolo estaría dependiendo de su radio. Si en 4 veces mayor, su fuerza se crecerá a 4 al cuadrado veces, porque superficie está pi r al cuadrado, ¿sí? Entonces, si radio crece en 4 veces, superficie se crece a 16 veces y por lo tanto fuerza también será en 16 veces mayor. Porque podría ser que en su examen no van a tener los datos solamente con números, sino así como émbolo está, un émbolo que está mayor de otro en 3 veces. ¿Cómo tiene que ser la fuerza con que sale, por ejemplo? Entonces, si en 3 veces, ¿a cuánto veces sería mayor fuerza de este émbolo mayor? En 3 veces. No, en 3 veces está diferente el tamaño de nuestro émbolo, ¿sí? Pero como nosotros estamos hablando de superficie, entonces es R al cuadrado. Superficie proporcional a radio al cuadrado. Entonces, si radio creció en 3 veces, ¿a cuántas veces se aumentaría la fuerza y superficie? Este, 9. 9 veces, correcto. Ok, entonces otra pregunta. Si un émbolo mayor está en 2 veces mayor que el primero, ¿en cuántas veces menor fuerza vamos a tener que aplicar a este émbolo chiquito? No sé si estoy bien, pero creo que se aumentaría. No, si disminuye, también fuerza se disminuye. Vladia, ¿cuánto sería la fuerza comparando con la primera fuerza del primer pistón? Si disminuimos pistón en 2 veces, entonces este 2 tenemos que llevar al cuadrado porque radio se disminuyó en 2 veces, por lo tanto superficie se disminuyó en 2 veces al cuadrado, porque es pi r al cuadrado, en 4 veces. Así que fuerza sería disminuida en 4 veces. Esta pregunta podría ser así, chicos. Por ejemplo, nosotros estamos elevando peso de 1000 newtons. F2 es 1000 newtons. Y solamente sabemos que superficies están, diferencia entre ellos en, que les digo, en 10 veces. Pistón grande está en 10 veces mayor que pistón chiquito. Fuerza 1000 newtons. Superficie, esta superficie S2 está en 10 veces mayor. Entonces, si nos, perdón, no superficie, radio. Radio en 10 veces mayor. Superficie, por tanto, 10 por 10 veces mayor. Entonces, si nosotros tenemos con 10 veces aquí, nosotros ya tenemos en CS1 fuerza que tenemos que aplicar en 100 veces más chica. Era 1000. Ahora 1000 dividimos entre 100 y nos va a dar que solamente con 10 newtons de peso, nosotros vamos a levantar algo que pesa 1000 newtons. Para darles así como idea en kilogramos, con 1 kilogramo subimos peso de 100 kilos, solamente por cambiar superficie. ¿Ok? Ok, espero que sí. Vamos entonces a ver, el tema de hoy es más bien fue un pequeño como
digamos, refuerzo del tema de principio de Pascal. Ahora, repito, vemos ciertas cosas que nos faltan en calor y temperatura, sobre qué es calor latente, pregunta que en Comiteps les gusta decir, y pasaríamos a algunos cuestionarios sobre el tema, todo sobre la estructura interna, llegamos a los últimos temas que vimos. Sí, están en forma de respuestas A, B, C, D. Entonces me gustaría que allá participen por chat o por aquí, sin miedo de equivocarse, como Ame, tú tienes miedo. No, no tienes que tener miedo. Entonces, si no está bien, entonces ya les de todas formas le voy a explicar, ¿vale? Pero estas preguntas ya son bastante reales y os tomo de las guías de Comipeps y podría ser que algo similar tendrán en el examen. Así que empezamos. Nuestra clase es diferencia entre calor y temperatura. Vladimir, ¿recuerdas qué diferencia hay entre calor y temperatura? Daniel, no te pregunto porque pienso que sabes. Yo creo que el calor se transmite como de cuerpo a cuerpo y la temperatura es solo, Eh, no sé. No exactamente. Así que los que no tienen, por favor, hagan dos cosas. Primero, podrían ser después de clase, yo lo voy a poner esto en YouTube, véanlo con cuidado otra vez. Y mejor aún, por favor, segunda parte, escríbanlo en su cuaderno para que tengan como resumen estas cosas. Así que, ¿qué es el calor? Calor, en primer lugar, es energía. No es algo que transmite, sino que tendríamos que decir que es energía que se transmite. ¿Por qué se transmite energía? Porque los átomos que están componiendo un cuerpo están moviéndose muy rápido, entonces chocándose con las moléculas de otro cuerpo que tienen menor velocidad, ellos pasan una parte de su velocidad por el choque, los están aumentando velocidad y así es como pasa la energía o cómo se transmite la energía, ¿sí? Así que el calor es la energía que se transfiere de cuerpo a cuerpo cuando están en contacto y tienen diferentes temperaturas. Así que calor es una sensación. Nosotros la podemos nada más sentir porque no podemos, mentalmente podemos imaginar cómo se mueven y cómo se intercambian de energía, pero no lo podemos en realidad observar con nuestros ojos, ¿verdad? Eso como nosotros lo tenemos. Y la unidad de calor, igual como unidades de energía, de trabajo, estos son joules. Siempre van a ser en joules o en julio. Si quien fue a trabajar julio, ¿verdad? Acuerdan pequeña anécdota. Así que calor también está medido en julio. Los decimos más en inglés joules para que no sería para ustedes algo diferente, como suena, que ya es otra cosa. No. Entonces, calor es energía y temperatura es su medida de la energía que vamos a ver aquí. Entonces, si mientras el calor se puede asimilar como energía total del movimiento molecular en una sustancia, el calor, o perdón, la temperatura es una medida de esta energía. Energía molecular media, o sea que es un promedio, porque cada molécula cuando se mueve en el cuerpo y tiene su velocidad, a esta velocidad siempre le corresponde alguna temperatura. Pero como en el cuerpo hay muchísimos átomos y cada uno se mueve, ninguno se queda quieta, así que no es posible tomar temperatura de cada átomo, ¿verdad? Por eso nosotros lo tomamos como promedio, nada más. Así que temperatura es una medida de energía molecular promedio, ¿sí? Este es, digamos, nosotros nada más la podemos ver que si el cuerpo está con tanta sensación del calor, le corresponde en nuestra escala tantos grados, ¿vale? Y aquí es muy importante la siguiente cosa, que temperatura y calor están en realidad relacionados, pero están en diferentes campos. Hablamos de calor. Calor, calor, energía, siempre dependerá de la velocidad de los átomos o partículas, de su número, si mayor número o mayor calor tiene conservado,
también depende del tamaño de lo que nosotros estamos midiendo. Por ejemplo, calor de una gota de agua y calor de una alberca de agua van a ser diferentes, ¿verdad? Porque su número y obviamente su tamaño será diferente. Y por su tipo, porque si nosotros tenemos una alberca de agua y otra alberca de, ¿qué les digo?, de leche, van a tener diferentes calores por tipo de moléculas que se representan. Ajá. Si moléculas están más grandes, un poquito se disminuyen su velocidad, comparando con moléculas más sencillas. Así que todo simple siempre se mueve más rápido. ¿Y qué pasa con temperatura? Temperatura no depende ni del tamaño, ni del número, ni del tipo de las moléculas. Así como esta temperatura, por ejemplo, de fusión de agua, H2O, va a ser la misma aunque tendríamos una montaña o si nosotros tendríamos una gotita de agua. No importa, temperatura será la misma, 0 grados cuando hielo se convierte al agua. ¿Ok? Esto que tendríamos que recordar estas cosas. Ahora repito, ¿qué nosotros tenemos por escalas? Aquí tenemos 3 escalas más famosas que estamos usando. Ya las vimos en clase pasada, pero quiero enfatizar en esto. Nosotros las usamos en realidad dependiendo de que nos conviene en vida cotidiana o es para propósitos científicos. Si es para científicos, mejor usar Kelvin. ¿Por qué? Porque su cero de Kelvin, se llama cero absoluto y está ligado con velocidad de los átomos. Este es cero cuando átomos ya no van a tener ninguna velocidad. Quiere decir que se paran. En realidad, ya en todo universo podemos nosotros alcanzar cero. ¿Por qué? Universo en transcurso de sus 13.000 millones de años, hasta un poco más, se calentó un poquito. Así que de cero ya no, ya tiene 2.7 Kelvin, o sea que 2 grados arriba de este cero y siempre se mueve, aunque poquitito, pero sí se mueve. Obviamente, ni comparando cómo se mueven, con qué velocidad se mueven moléculas en los soles, pero sí hay de todas formas un poquito movimiento en los átomos cuando nosotros hablamos de temperaturas en Kelvin reales. Pero la tomamos y entonces primera temperatura donde nosotros ya estamos para vida cotidiana es temperatura 0 grados centígrados, que corresponderá a Kelvin 273 grados. Es temperatura. Entonces, si nosotros tenemos temperatura en Celsius 0, le corresponde en Kelvin 273 grados. Siempre va a ser más 273 para convertirnos de Celsius de Kelvin a Celsius. No, perdón, de Celsius a Kelvin. Si nosotros tenemos 100 grados aquí en Celsius, Kelvin sería aumentando 273 con este 100 y dará 373. ¿Sí? Si queremos temperatura 10 grados, entonces en Kelvin sería temperatura 283 grados, porque ya de 10 aumentamos 273. Si queremos al revés hacer, si tenemos temperatura en Kelvin, por ejemplo, digamos, bueno, que sería 100 grados Kelvin. Entonces tenemos que restar 273 grados y nos va a dar que temperatura 100 Kelvin corresponderá a menos 173 grados centígrados. Temperatura que cuando se empieza a hacer líquido el oxígeno. Ajá. Más o menos por esta temperatura. Ok, ¿se entendieron esto? Tercera Fahrenheit, tercera escala, es parecida a Celsius, nada más es más exacta, porque nosotros en vez de 100 intervalos la dividimos en 180 intervalos, entonces es más precisa. Algunos países siguen usando Fahrenheit, pero ahí fórmulas están un poquitito más complicada, pero no tanto. Aquí hay que tomar nada más en cuenta que nuestro 0 grados en Celsius en Fahrenheit parece 32. Por eso se los ponen en algunas noticias que temperatura de aire es 120 grados.
No son 120 grados de Celsius, porque en esto nosotros ya los herviríamos, ¿verdad? Bueno, no, nos cocinaríamos. No, es temperatura en Fahrenheit. Que sí, en realidad no sería tan grande, porque mire, 180 está aquí y 120 estaría como temperatura correspondiendo como unos 35 grados en nuestra calor de temperatura en Celsius. ¿Sí? Así que estos son tres escalas que tenemos que más o menos recordar. Otro muy importante caso, equilibrio térmico. Equilibrio térmico siempre va a ser cuando nosotros tendríamos en contacto dos cuerpos con diferente calor o por secuencia, porque sabemos que medida del calor es temperatura, con diferente temperatura. Cuando nosotros tenemos dos cuerpos en contacto, se van a pasar entonces calor de uno, se transmite en otro. Y siempre, de siempre, siempre va a ser del calor al frío. No va a ser ningún cuerpo que del frío va a pasar al calor. Siempre va a ser a dirección de calor al frío. Hasta que todo este cuerpo que estaba más caliente se va a disminuir su temperatura y tanto el frío aceptar la temperatura, aceptando, perdón, el calor y aumentar su temperatura, hasta que llegar a un promedio. Este promedio, cuando ya nosotros alcanzamos, tiene nombre de equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este sistema, tomen en cuenta que ya está aquí embarcado con este campo negro y nada de otras cosas la están influenciando. Así que nosotros en este punto tendríamos equilibrio térmico. Y esto sucede con nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, si ustedes toman el café, agarran el café, lo sirven, pero está muy caliente, y lo dejan enfriar. Así nos decimos, ¿verdad? Pero ¿qué en realidad sucede? Sucede que entonces los átomos que estaban muy, muy rápidos del café empiezan a perder su temperatura en contacto de aire y su taza, y taza también con aire. Así que el aire alrededor estaría calentándose mientras nuestro café empieza un poquito a disminuir su temperatura. Lo bueno que en el aire tenemos muchas masas de aire, entonces allá todo el tiempo se va a moverse capas de aire digamos, encima de café y todo el tiempo se va a calentarse, otra vez se suben y entonces siempre, siempre se mezclan. Temperatura y calor que tenía café se disipa en el aire y por lo tanto se enfría nuestro café. Otro ejemplo, cuando nosotros ya también quitamos el calor, es soplando. Si nosotros soplamos al café, ¿qué pasa? Pasa que nosotros ya también por nuestro soplo le quitamos capa de aire que ya se calentó, a su lugar viene capa más fría, la quitamos y por eso nosotros podemos decir que cuando soplamos se enfría más rápido nuestra bebida, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo quitamos el calor que está dando café o agua caliente al aire, ¿sí? Y de esto se trata lo que se llama segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica, si todavía no la tienen, apúntenlo también, es nuestra ley de conservación de la energía que vimos antes, que, que dice que la energía no se cree ni se destruye, solamente se transforma. ¿Recuerdan? Pero esta vez cuando nosotros hablamos y por si acaso tendrían no solamente en forma de segunda ley, perdón, como ley de conservación de la energía, sino como primera ley de termodinámica, acordamos que en este caso no se va solamente energía potencial y energía cinética que se intercambian. No, esta vez nosotros los vamos a generalizar para cualquier tipo de energía. Una de las preguntas bastante pues, conocidos en OcuMePens que nos dan es, por ejemplo, ¿cómo se cambia la energía en una licuadora? Entonces, ¿qué vemos allá? Que primero la licuadora estaba sin hacer nada, ¿verdad? Nosotros la pusimos al contacto eléctrico, entonces se empezó a darle energía eléctrica. Y esta energía eléctrica empieza a transformarse. ¿A qué se transforma?
a energía mecánica, porque empiezan a girarse los hélices, a energía acústica, porque escuchamos cómo está cómo está escuchando cuando se gira el motor, y también a energía térmica, porque si inmediatamente tocan este motorcito abajo, se siente caliente, ¿sí? Así que una energía se convirtió en tres más, en mecánica, acústica y, ¿cómo se llama? Térmica, ¿sí? Otra pregunta de este tipo es cómo se convierte en ventilador energía. Otra vez empezamos que la conectamos primero, ¿sí? Después, la mayor parte de energía eléctrica será también convertida en mecánica para mover los hélices, ¿sí? Esto ya también nos da energía eólica porque nosotros vamos a sentir viento. También se escucha esa energía acústica porque nosotros la vamos a escuchar, y también podríamos decir que también una parte se disipa en el calor calentando nuestro motor, ¿sí? Estas son preguntas que en realidad nosotros por la vida cotidiana los tenemos todo el tiempo, los ejemplos, no tiene que ser para ustedes algo difícil. Pero en termodinámica, o sea que cuando hablamos de movimiento de las moléculas y temperaturas, entonces tienen otra ley que ahorita ya lo ven aquí. Es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía. Eso quiere decir dos cosas, es como dos consecuencias o dos postulatos que ven. El calor siempre irá de calor a frío, y una parte de este calor se va a perderse, digamos, disiparse entre todo. Así que ninguna máquina térmica, ningún cuerpo que usa estas transformaciones de energía va a trabajar a 100%. Siempre hay cierta pérdida de energía. Ajá. Y otro postulado de esto, o más bien otra conclusión, es que a base de esto no hay posibilidad de construir ¿cómo lo llaman? Perpetuum mobile. O sea que el aparato que funciona eternamente largo tiempo. No se puede, ¿sí? Porque siempre se pierde energía. Hasta el mismo universo nosotros lo vemos este ejemplo, que se disipa un poquito de energía cuando soles están explotando, ya entonces el ambiente alrededor empieza a calentarse, se disipa y finalmente ya todo el universo lleva una temperatura de fondo mayor de 0 grados como estaba en principio, ¿sí? Vamos más adelante, chicos. Sí, ya espero que aquí ya le quedó bastante claro. Y ahora empezamos un repaso donde yo requiero que ustedes me responden, por favor, y que estén participando, ¿ok? Algo pasó con esta hoja, pero ni modo. Leemos primera pregunta. Como les dije, podrían responderme o por chat, nada más respuesta A, B, C, D, o si quieren responderlo en voz alta, todo se puede, ¿sí? Entonces, primera pregunta nos dice, la propiedad que indica la razón, acordamos razón, es lo mismo como cociente y es lo mismo que división entre masa y el volumen del cuerpo. ¿Qué nombre tiene? Así que, Presión. no es presión, Daniel. Entonces, la B no es masa sobre La- volumen. ¿Cuál sería, Ame? no sé, la densidad. Exacto, Ame, perfecto. Es densidad. Tenemos que recordar esto porque también podríamos tener problemas de esto. Densidad es una característica que nosotros decimos intensiva, ¿sí? Entonces, nosotros ya tendríamos que depende de la masa y de volumen, ¿sí? Densidad depende de la propiedad del cuerpo. Por eso, densidad de agua es una, densidad de madera es otra, densidad de nuestro cuerpo tercero, densidad de metales cuarto, etcétera, etcétera. Y es siempre M sobre V, masa sobre volumen, ¿ok? Y se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. O sea, ¿qué tal cómo va? Masa en kilogramos, volúmenes en metros cúbicos, acordando que todo tiene que ser en sistema internacional. Y ya tenemos. Segunda pregunta. Un objeto de 200 kilogramos ocupa volumen de 0.8 metros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? ¿Podrían decirme qué tendríamos que hacer primero? ¿De qué forma la buscaríamos? Según yo se multiplican.
No. Ve otra vez en la pregunta número 1. Densidad, que ya lo dijiste, es razón entre masa y volumen. Razón quiere decir división. División. Así que nosotros tenemos que dividir masa sobre volumen. Ajá. Densidad, por favor, traten a aprender este nombre y su fórmula es 200 sobre 0.8. Este tiene que ser la respuesta A. Gustavo, ¿tú estás con nosotros? No te escucho últimamente. Sí, Perfecto. Vamos con siguiente. Estos son nombres que nosotros hoy ya estábamos hablando. Por eso, por favor, solamente tengan memoria. ¿Cuál es el nombre de la energía cinética promedio de las moléculas individuales de un cuerpo? Promedio. Acuérdense que yo la enfaticé viendo como energía cinética promedio. Es ¿Temperatura? temperatura. Muy bien, Gustavo. Felicidades. Ya conseguiste con lo que yo Fui yo, Dani. Sí. Oh, perdón, eras tú. Sí, Dani. Es nada más como definición. O sea que no tenemos que buscar algunas cosas, tenemos que nada más memorizar, ¿vale? Entonces, energía promedio es sensación de qué tan frío o caliente. ¿Cómo se llama el indicador de qué tan frío o qué tan caliente se encuentra el cuerpo? Vale equivocarse, pero participen. Gustavo, Ame, Cami, por favor. Sí. Indicador que tan frío o caliente es temperatura. Por eso nosotros vemos temperatura del bebé con la mano, con la sensación, ¿verdad? A la energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura se le llama calor. Aquí nosotros la tendríamos calor como respuesta la C, ¿ok? Vamos con siguiente. Por favor, todos revisen de nuevo este video y sacan todas estas preguntas, porque sí, de verdad, podrían ser estas mismas en el examen o muy similares. ¿Qué es la razón que existe entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa dicha fuerza? ¿Cuál sería de las respuestas? La presión. Eso, Ame, muy bien, pusiste las pilas. Presión, perfecto. Vladimir, Cami, Gustavo, yo quiero que se participen más un poquito. Vamos un poquito más adelante. En clase pasada tocamos nada más este tema, pero no la desarrollamos mucho. Así que nosotros vemos que transfiere el calor, o sea que cuando va a calentarse un cuerpo más frío y está enfriando su cuerpo caliente, y podría suceder por 3 diferentes vías esta transferencia de calor. Nosotros la llamamos convección, conducción y radiación. Convección está sucediendo en líquidos y gases. O sea que este no es apto para cuerpos sólidos porque necesita para que se mueven estas masas y sólido no se podría moverse. Así que esto sucede cuando nosotros ya tendríamos algo caliente, por ejemplo, en nuestra ilustración está flama abajo, se caliente capa abajo y esta capa, porque tiene otro fenómeno llamado dilatación, empieza a aumentar su tamaño y entonces tiene que perder por también consecuencia la densidad, porque va a estar menos masa en el mismo volumen, ¿verdad? Se aumenta, entonces se va a subir, mientras a su lugar van a venir capas más densas. Por eso cuando ya van capas más densas, nosotros ya los vamos otra vez a calentar y va a estar todo el tiempo las masas moviéndose. Entonces, a eso sucede y este fenómeno se llama convección. Lo vemos cuando calentamos comida digamos, en nuestra estufa. Lo vemos como estaría calentándose los aire alrededor de nosotros y entonces cuando también queremos o tenemos un viento es porque hay esta diferencia entre el lugar donde hay calor, o sea que hay temperatura caliente, y el lugar donde está temperatura fría. Entonces nosotros la vemos bastante. Siguiente se llama conducción, ¿sí? Conducción. Este es método más apto para los sólidos. ¿Por qué? Porque esto tiene que tener contacto completamente directo, solamente indirectos. Entonces, allá cuando nosotros tenemos contacto directo,
y el sólido tiene muchos átomos muy, muy cerca, entonces se pasa como una ola de calor y empiezan así chocándose primeras capas de las moléculas, calentándose, digamos, siguiente capa, después esta siguiente capa con la otra y así, y calor se propaga por nuestro cuerpo sólido, ¿sí? Por eso si ustedes tienen una cuchara en el café y la dejan allá, después ya tocándola, le duele porque está bien caliente. O mejor aún, si están allá, no sé, friendo las papas y dejan su cuchara de metal adentro, pues ya entonces ni podrían agarrarla porque está tan caliente. ¿Por qué razón? Por la conducción. Transfirió el calor por conducción. Otra es radiación. Para radiación no necesitan ni contacto directo, ni las masas para hacer movimiento. Estos se emiten por las ondas electromagnéticas y podrían pasar incluso en el vacío. O sea que es otra forma de calor que nosotros ya podemos usar en microondas, por ejemplo, o el calor del sol nos alcanza también por la radiación y por eso nosotros ya, por ejemplo, hasta se escriben que extrema ultravioleta. Si ya vieron algunos anuncios cuando el día es muy soleado, no están aconsejando estar allá por la radiación que está en ondas ultravioletas que nos podrían incluso hacer daño. Así que alcanza esta energía del sol a nosotros por la radiación. ¿Ok? Bueno, rapidito pasaríamos porque tenemos nada más 3 minutos. ¿En qué cosas sucede esto? Entonces, algo ya los decía, por eso nada más prestan atención. Es la propagación del calor generada por microondas. Palabra específico es para calor. Aquí se movió. Radiación, convección, conducción o calor específico. Radiación, chicos. La forma como se transmite calor en los fluidos. Fluidos son convección, perfecto, porque son gases y los líquidos, perfecto. ¿Cuál es el ejemplo de la conducción? Conducción, acordamos conducción, ¿cómo tiene que ser? Contacto directo. Así La que, B. ¿qué sería? La La B. B, correcto. Cuando colocamos cuchara al café caliente, ¿cuál es el ejemplo de la convección? Necesita la masa de aire o de líquido para tener convección. ¿Qué respuesta será? La A. Eso, muy bien, Ame. Y rapidito esto vamos a pasar, aunque ya no me da tiempo, chicos, este ya lo vimos en clase pasada, la voy entonces, si quieren después la contestan cuando ven otra vez, podrían pararse y checarlos. Me gusta decir así, que nosotros aparte del calor como tal, tenemos nombre, término de calor latente. Y es muy importante porque esta pregunta podría ser, entonces quiero desarrollarla durante este minuto que nos queda. Sabemos que todo el cuerpo, todos los cuerpos con aumento de temperatura, o sea que aumentando calor que le estamos inyectando, se van a estar cambiando su fase o su forma de ser, de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿sí? Pero mientras nosotros ya alcanzamos temperatura cuando, por ejemplo, hielo se convierte al agua, necesitamos esperar que todo hielo se cambie al agua, ¿sí? Y aunque nosotros les seguimos calentando, no está aumentando su temperatura, sigue siendo 0 grados, porque aquí el calor se va a ir para transferir todo sólido a todo líquido. Así que es cantidad de energía requerida para cambiar estado de sólido a líquido, ¿sí? Este tipo de calor se llama calor latente. Lo mismo para otro calor latente que está de líquido a gas.